Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y nos encontramos aquí grabando nuevos videos para el canal de asesoría académica. Entonces, aquí seguimos con los segmentos. Vamos a realizar este ejercicio. Nos da la hipótesis gráfica, nos da hipótesis numéricas y nos da la tesis. Entonces, yo voy a empezar por saber que esto no es una demostración, sino que yo tendría que encontrar los valores de AB. Entonces, cuando tengo eso, simplemente lo reemplazo por una letra. Entonces, en este caso, a B le voy a poner X. Adicionalmente, dentro de las hipótesis yo tengo PB. PB no sé cuánto vale, entonces le voy a poner Y. Y tengo BQ, en ese caso le voy a poner Z. Pueden ponerle la letra que ustedes quieran, ¿no? Eso ya sabemos. Entonces, ahora este pedacito, AP, sabemos que equivale a todo X restado Y. Entonces, esto equivale a X menos Y. Entonces, yo ya tengo el ejercicio o al menos el gráfico en función de las letras que yo le puse. Adicionalmente, yo podría decir que PB, que es la hipótesis que me da aquí, PB que es Y multiplicado por BQ que es Z es igual o equivale a 28. Esa es una hipótesis que me da. Adicionalmente me dice que BQ que es Z menos PB que es Y equivale a 7. Este es un sistema de ecuaciones que ya podría resolver, pero si es que lo necesito lo resuelvo, si no, tal vez pueda hacer alguna sustitución. ¿Por qué? Porque aquí tengo todavía una hipótesis. Dice que AP equivale a X menos Y, según el gráfico, ¿no? AP dividido para PB sobre PB. PB equivale a Y es igual o equivale a AQ. AQ es todo esto. Podríamos decir que es todo X más Z. X más Z sobre QB o BQ, que es lo mismo que es Z. Entonces, yo tengo esto, ahora puedo multiplicar en cruz. Me quedaría Z por X menos Y es igual a Y por X más Z. Multiplico esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, quedándome ZX menos ZY igual a YX más YZ. Entonces yo puedo verificar que este es X, bueno, ZY y este de acá es YZ. Entonces puedo pasar este de la izquierda hacia la derecha para que se sume y este de la derecha, YX, puedo pasarlo a restar al otro lado. Entonces me quedaría ZX menos YX es igual a este ZY más este de acá, que es lo mismo de decir YZ o ZY. Entonces le voy a poner ZY. Al lado izquierdo puedo sacar factor común X. X que multiplica a Z menos Y es igual. Acá a este lado en cambio me quedaría 2ZY o YZ, que es lo mismo, ¿no? Entonces yo podría decir X por Z menos Y. Pero Z menos Y vale 7 por 7 es igual a 2 por YZ. YZ o ZY, que es exactamente lo mismo, equivale a 28. Entonces, para despejar, X es igual a 2 por 28 que multiplica sobre 7. Entonces, simplifico. Séptima 1, séptima 4, entonces X vale 2 por 4, 8. Y entonces puedo decir que AB tiene el valor de 8 unidades porque AB es lo mismo que X y X vale 8, por ende AB es igual a 8 y entonces puedo decir que terminamos el ejercicio. Entonces podemos tener la conclusión de que cuando yo tengo que hacer este tipo de ejercicios, cuando tengo que encontrar valores numéricos y tengo hipótesis numéricas, siempre es más fácil hacer este tipo de reemplazos porque al hacerlo manualmente
poniéndole AP, PB y todo eso, sí voy a obtener lógicamente la respuesta, pero muchas veces va a alargarse innecesariamente el procedimiento del ejercicio o vamos a llegar a un punto de complicarnos demasiado. Entonces siempre es más fácil, más sencillo encontrar a través de este tipo de, digamos, procedimientos más simples. Bueno, ahora vamos a seguir con este ejercicio. Igualmente me da la hipótesis gráfica, me da una hipótesis y me da una tesis. Y la tesis es una demostración. Entonces ahora tenemos que guiarnos en la tesis para poder llegar a ella, obviamente, ¿no? ¿De dónde vamos a partir? En este caso, como me da una hipótesis, voy a partir de la hipótesis. Me dice que AP sobre PB es exactamente lo mismo que AQ sobre QB. Eso nos dice la hipótesis. Ahora, partiendo de la hipótesis, voy a hacer reemplazos. Yo me fijo en lo que necesito en la tesis, igual que siempre. Voy fijándome y voy haciendo los reemplazos en función de eso. Como la tesis tiene AP, a ese no le voy a tocar. Y como la tesis tiene AQ, tampoco le voy a tocar. Pero los de abajo, PB y BQ y QB o BQ, que da exactamente lo mismo, no se encuentran en la tesis. Entonces a esos les voy a cambiar en elementos que sí estén en la tesis. Entonces me va a quedar AP sobre PB. En vez de PB, ¿qué es PB? Este pedacito de acá. En vez de PB podría poner AB menos AP, que sí están dentro de mi tesis. Entonces diría yo AB menos AP es igual a Q, dijimos que no le íbamos a tocar, sobre QB. Entonces ahora, ¿qué podría yo hacer de reemplazo para tener QB? Entonces puedo decir que QB, este pedacito de aquí, equivale a AQ menos AB. Entonces le voy a poner AQ menos AB. En ese caso yo ya tendría de dónde partir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, como le llaman en cruz, este por este y este por este. Tendríamos, perdón, aquí hay un pequeño error. Tendríamos AP que multiplica a AQ menos AB igual a AQ que multiplica a AB menos AP. Entonces, como yo ya estoy aquí y digo que debe estar despejado AB, entonces voy despejando AB. ¿Cómo le haríamos? Primero multiplicamos. Entonces tendríamos que AP AQ menos AP AB es exactamente igual a, ahora multiplico estos dos, AQ AB menos AQ AP. Entonces ahora vamos a despejar AB. ¿Cómo le haríamos para despejar AB? Tendríamos que tener todos los elementos que digan AB al mismo lado, pero primero fijémonos en si podemos hacer algún tipo de reemplazo o alguna suma o algo. Miren, este de aquí es AP, AQ. Este está al revés, pero es lo mismo, ¿no? AQ por AP, que es lo mismo que está acá. Este es negativo, pasaría al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar 2 veces AP, AQ. Y este de acá que tiene AB le voy a mandar al otro lado. Entonces me quedaría AQ, AB más AP, AB. Entonces ahora voy a despejar AB sacando factor común de aquí. Entonces me quedaría 2 veces AP por AQ es igual a factor común AB que multiplica a AQ más AP.
Y entonces puedo despejar AB. AB entonces será igual a 2 veces AP por AQ sobre AQ más AP. Pero entonces aquí hay un pequeño inconveniente. Miren, si se fijan en la hipótesis y en la tesis no es lo mismo. Entonces tengo que yo hacer un cambio. Como el AP sí está en la hipótesis, entonces tengo que cambiarle a la Q. Entonces sería AB es igual a 2AP por AQ sobre. Y ahora, ¿qué podemos hacer de reemplazo en lugar del AQ? Para que me quede en función de lo que yo necesito. Entonces, AQ es todo esto. Entonces, en vez de AQ le podría poner AP más PQ más otro AP que estaba ahí, ¿no es cierto? Y me va a quedar AB es igual a 2AP por AQ sobre un AP más otro AP, 2AP más PQ. Y entonces queda demostrado exactamente lo que me pedía. Queda resuelto el ejercicio. Ahora vamos a resolver este problema. Este problema ya tiene más connotaciones, es un poco más complicado. Nos da el gráfico, nos da la hipótesis y nos da la tesis. Entonces, como vemos, la tesis ya tiene cuadrados, multiplicaciones, entonces sí es más complicado. Entonces, obviamente vamos a partir de la hipótesis. Entonces, la hipótesis dice que 1 sobre AB es igual a 1 sobre AC más 1 sobre AD. Entonces, partiremos de ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a hacer reemplazos. ¿Qué tipo de reemplazos? ¿Qué reemplazo? La idea es llegar a la tesis. Entonces, como la idea es llegar a la tesis, tengo que hacer reemplazos que incluyan elementos de la tesis. Veamos un ejemplo. Empezaré diciendo 1 sobre AB, le dejo ahí porque la tesis sí tiene AB. Dice que es igual a 1 sobre AC, pero en lugar de AC, ¿cómo le podríamos reemplazar para poner elementos de la tesis? Yo podría decir que AC, que es todo esto, desde aquí, desde A hasta aquí, se le podría reemplazar como AB, que sí está en la tesis, más BC, que también está en la tesis, más 1 sobre. Ahora voy a hacer el reemplazo de AD. ¿Cómo le reemplazaríamos AD en función de lo que está en la tesis? Entonces yo le voy a decir que AD es todo el segmento desde aquí hasta acá. Entonces, ese AD podría ser bien AB más BD. Entonces voy a hacer ese reemplazo. AB más BD en función de los elementos que están en la hipótesis, perdón, en la tesis. Ahora bien, tengo que empezar, como ya tengo todos los elementos que están en la tesis en mi trabajo, ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer despejes. Para hacerle más fácil me parecería que puedo enviarle este al otro lado para que aquí haya dos elementos y acá uno. Entonces, simplemente es matemáticas, ¿no? 1 sobre AB menos todo el conjunto, que sería 1 sobre AB más BC, y eso debe ser igual a 1 sobre AB más BD. Obviamente este de acá también le pude haber mandado al lado izquierdo, ¿no? Son solamente relaciones matemáticas. Ahora que estoy aquí, entonces puedo sacar el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? La multiplicación de los dos. Mínimo como múltiplo AB que multiplica a AB más BC. Entonces la multiplicación de estos dos elementos. Entonces todo este nuevo elemento dividido para AB me daría el paréntesis. Ese paréntesis multiplicado por 1 simplemente me queda AB
más BC, que no es necesario ponerle el paréntesis, pero si gustan le pueden poner. Menos, que dice aquí, menos todo este elemento dividido para AB más BC, que es el paréntesis, me sobraría solo AB. AB, y esto es igual a 1 sobre AB más BD. Entonces aquí, términos semejantes, AB menos AB se van. ¿Y qué me queda? Voy a poner aquí una liñita para no confundirnos en cualquier momento. Y entonces me quedaría que BC sobre... Yo aquí podría ir multiplicando. Miren que en el elemento tesis dice AB al cuadrado. Entonces puedo multiplicar AB y AB por BC, ¿no? Entonces me quedaría AB al cuadrado más AB por BC. Y esto es igual a 1 sobre AB más BD. Entonces, en este caso haríamos la operación que se suele decir que se multiplica en cruz, es decir, todo este de aquí pasa a multiplicar acá, todo esto de aquí pasa a multiplicar acá. Entonces me quedaría que BC, que multiplica a AB más BD, es igual a 1 por ese elemento, entonces quedaría el mismo elemento, sería AB al cuadrado más AB por BC. Entonces ahora aquí multiplico, me quedaría BC por AB más BC por BD igual a AB al cuadrado más AB por BC. Entonces, si lo notan, aquí tenemos AB y BC y acá también tenemos AB y BC. Entonces, este de aquí, este elemento de la izquierda puede pasar a sumar al lado derecho de la igualdad y entonces quedaría AB por BC negativo y AB más BC positivo, simplemente se simplificaría. Entonces, de una vez hago eso. Y este de acá, le voy a invertir el sentido únicamente. Me va a quedar AB al cuadrado es igual a BC multiplicado por BD. Y si lo notan, eso es específicamente, exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces, en este tipo de demostraciones siempre me baso, me guío, me veo qué debo hacer a través de la tesis. Hay veces que directamente si hago algún reemplazo no me sale directamente o se alarga demasiado, entonces siempre deben tener un punto de reorden donde sepan dónde hicieron los reemplazos y en esos reemplazos pueden regresar allá cuando tengan alguna dificultad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este tipo de ejercicios de demostraciones se resuelven de esta manera. Muchas gracias por ver nuestros videos. No te olvides de suscribirte, darle un buen like al video y darle a la campanita para que recibas notificaciones de todos los futuros videos que vamos a realizar. Si necesitas alguna asesoría académica, siempre te dejo en la descripción nuestros datos para que te comuniques con nosotros y también todas nuestras redes sociales. Gracias.